Chicos, hoy los voy a traer a un lugar que dicen es el mejor Airbnb de montaña en todo El Salvador. Bienvenidos a Metapán. Esto, chicos, es Brunate. Pues bueno, chicos, miren, les cuento que en Brunate hay diferentes cabañas, vamos a llamarla así. Esta que están viendo en pantalla es la cabaña más famosa, la más popular, la que sale en las fotos de portada de Brunate. Y pues esta es la que tiene más capacidad. Aproximadamente tiene para 16 personas como máximo. Tío Frank, ¿quiere decir que tengo que reservar para 16 personas para poder conocer este bonito lugar? Pues les cuento que no se preocupen. Pueden reservar este lugar incluso de 2 personas, porque no solamente está esta cabaña, hay otras cabañas más pequeñitas para grupos más pequeños que se los voy a estar contando más adelante. Pero nosotros les cuento que reservamos esta que están viendo ahorita en pantalla, es la más grandecita, así que vamos con el tourcito, porque sé que muchos de ustedes quieren ver cómo es por dentro, así que vamos. Pero miren, antes de ir con el tourcito, para las personas que no se ubican a dónde está Brunate, a dónde se encuentra este lugar, pues les cuento que está ubicado en la finca El Conacaste, propiedad que colinda con el Parque Nacional Montecristo. Para que se ubiquen un poquito de la zona esta, chicos, por aquí les voy a poner una toma de Google Earth. Estamos ya hablando de Metapán, en la zona del Limo. Justamente aquí tenemos el Parque Geoturístico El Limo, por aquí Brunate, y por aquí tenemos el Parque Nacional Montecristo. Pues ahí, chicos, justamente ya fronterizo se encuentra este lugar. Para llegar a este lugar, una vez ustedes hacen su reservación, les mandan las indicaciones específicas para poder llegar. Una de las cosas obligatorias para llegar a este Airbnb es 4x4. Nada que 4x2 ni que carro alto. 4x4 obligatorio, porque la calle para llegar hasta la cima es bastante difícil. Incluso nosotros llevamos un 4x4 y pues nos calentó. Por aquí les voy a dejar un poquito de la experiencia para que vean que no les miento. Me voy raspando la lija del lomo. Ah, no, ve. Más suavecito. Mire. Miren esa cuesta. Se raspó esa madre. Uy. Todo pelo. Ahí está potente aquí, Valmo, se va tronando la caja. Uy, más raro está de la pared. Sí va gozando este Valmo, que al fin lo puso a prueba. Aquí vamos. Miren, Valmo aquí con todo, derrapando. Julio, uy, con el cincho en la cabeza. Aquí he quedado vivo, pero subimos. Está potente esta cuesta, chicos, así que por eso es indispensable para venir aquí a Brunate un 4x4. ¡Ay, no! ¿Qué pasó? Sí, la verdad que se nos calentó estando a 3 minutos del lugar, pero... Miren, literal, ya casi llegamos, la curva está aquí. El carro está llorando ahorita. Así que bueno, miren, primeras impresiones, la casa muy bonita, se siente así un toque rústico, un toque montañoso. De hecho, siento un olor a incienso que siento que le da un toque a esta experiencia montañosa. Así que miren, lo primero que se van a encontrar es este pasillo enorme que, miren, cuando uno ve los detallitos se va encontrando cositas como este teléfono viejo. Por aquí tenemos, bueno, es un teléfono viejo pero decorativo. Tenemos aquí unas mesitas con unos juegos de mesa por acá, unos libros aquí decorativos que también creo que es parte de la decoración de esta casa de montaña. Por acá también tenemos unos adornitos por aquí, una pequeña biblioteca por acá, y cada vez que uno va viendo pues se va fijando bien, va encontrando detallitos así pequeños de esta casa de montaña. Por aquí tenemos este comedor que tiene aquí en el centro estas pequeñas, sí, son como estas piñas que vienen de los pinos, que también son decorativas, pero se mira bien bonito todo. Honestamente, cuando vengan ustedes, chicos, fíjense en esos pequeños detallitos que sí está como bien, ¿cuál es la palabra correcta, chicos? Como bien rústico, artesanal. Así que miren, arrancamos rapidito. Esto que ven es la cocina, para que ustedes preparen lo que quieran. La cocina así bien también con adornitos. Es que miren, es que sí, cada
cada detallito siento que le da un toque a esta casa, porque se mira bien bonito, los adornos, los cuadros, así un poquito vintage, así como un poquito antiguo. Incluso miren esta bolada de Coca-Cola antigua también, que dice 5 colones. ¡Qué chulada! Y como bueno, les contaba que esta cabaña es para máximo 16 personas, les voy a mostrar un poquito de las habitaciones. Arrancando el tourcito, aquí tenemos el cuarto número 1. Aquí fácilmente caben 4 personas porque hay un camarote aquí, otro camarote por acá. Ya si avanzamos un poquito más tenemos otro cuarto. Este cuarto vendría siendo igual, lo mismo. Un camarote aquí a la izquierda y otro a la derecha. Ya si seguimos avanzando un poquito más encontramos aquí. Si no me equivoco, este creo que es el baño. Sí, el baño me gusta que está, se siente como bien ambientalista, como bien en la naturaleza se siente uno. Así que se va a poner en el trono y se va a sentir como que está en la selva igual. Siendo que la ducha, la alfombra esta que le han puesto a la ducha, en la cortina, también le da un toque así como con este venadito bien bonito. Ya si nos venimos un poquito más por acá, miren qué bonito, te dejan aquí una botellita de agua, bueno, no una botellita, un garrafón completo de agua. Así que gracias ahí, chicos de Brunate, por el agua, porque nosotros solo traíamos 6 pichinguitas, así que nos han salvado de la sed. Miren, lo que les decía es que cuando miran los detallitos, no me había fijado que aquí hay una máquina de coser antigua. Entonces miren, así cositas, así detallitos pequeños son las que le dan el toque a esta casa. Igual miren por acá, una maleta, una valija antigua. Qué bonito. Pero bueno, miren, siguiendo con el recorrido, aquí tenemos lo que vendría siendo otro cuarto. Aquí tenemos una cama sencilla y la otra a la par. Aquí fácilmente caben 2 personas. Si nos venimos un poquito más aquí, a un costado encontramos el otro cuarto, que vendría siendo prácticamente lo mismo. Una persona por aquí, otra persona por acá. Ya aquí creo que llevamos para unas 8 personas, si no me equivoco, unas 8 o 10 personas aproximadamente. Ya si nos venimos por acá también otro baño, que también me gusta el toque que tiene, como bien en la naturaleza, así bien bonito. Y ya si nos venimos por acá, ¿qué encontraste por ahí, Sofillita? Hay unas hamacas. Ahí al fondo, bichos, hay unas hamacas para acostarse, que creo que ya se las voy a mostrar otro rato. Ténganme paciencia porque este lugar está bastante grandecito. Miren, ya si nos venimos por acá encontramos lo que sería el cuarto principal. Este es el cuarto más grande de toda la cabaña, y lo que me gusta es que las paredes son de cristal, así que ustedes fácilmente pueden ver los pinos, la naturaleza a través de estos vitrales. Igual cuenta con un televisor por aquí, un silloncito por acá, y aquí igual les muestro el baño, que también parece como que es de estos baños de Jumanji. Qué bonito está. Y ya por acá miren, chicos, una de las partes más bonitas de esta cabaña. Igual, editor, tiremos la toma de droncito. Por acá, chicos, tenemos la piscina. Lamentablemente no es de agua caliente, pero ya la vamos a ir a probar. Toda esta piscina, que miren qué vista más preciosa tenemos al fondo. Una piscina infinita con las montañas allá al fondo. Qué bonito. Y ya por acá tenemos una pequeña sala, unos silloncitos bien cómodos, un televisor por aquí, y al fondo miren qué bonito este venado. Un venado decorativo con esta chimenea, que igual por aquí miren, te dan unos pinches que me imagino yo la gente trae aquí, unos marshmallows, los pone aquí y pues aquí directo para la chimenea. Estamos aquí en esta pequeña biblioteca, Luisini, que le gustan leer los libros. ¿Aprobada la colección de libros? O sea, pero tampoco esperen juveniles, porque no son juveniles. Sí, porque nosotros ya estamos señores. Sí, pero... es cierto, nosotros ya estamos señores. No, yo también leo libros juveniles, pero... Está aprobado el repertorio. Estos son más de otro tipo, pero están bien. Mira, voy a agarrar uno al azar a ver cuál me sale. Vamos a ver este. La última respuesta. Qué bonito. Por aquí miren, los pilares de la tierra. De hecho es una trilogía. Este se llama, ¿cómo se llama este también? Sí, el invierno del mundo. El invierno del mundo, la caída de los gigantes, que es que aquí para los que les gusten los libros, tienen toda esta biblioteca para leer. Miren, una cosita que casi se me olvida comentarles, y esto es importantísimo. Miren, en la cocina lamentablemente sí tiene todo lo esencial, cocina, utensilios de cocina, por acá cafetera, tiene todito.
platos por aquí, pero el lugar no cuenta con refrigerador, así que cuando ustedes vengan, tomen eso en cuenta que no hay refri, ya que bueno, el lugar está bastante aislado y funciona más que todo con paneles solares. Es por eso que aquí no hay una refrigeradora, porque pues me imagino que el consumo de energía es bastante, o no sé por qué motivo no hay, pero importantísimo. Si ustedes traen comida que necesita refrigeración, traer alguna hielera o comida que no ocupe tanta refrigeración. Así que dicho esto, chicos, seguimos con el tour. Y aquí tenemos, miren, esta es una de las partes más famosas de este Airbnb. Es como un caminito. Y si se fijan bien, este caminito va arriba de los árboles. Es como un camino que han hecho sobre las copas de los árboles. Allá abajo hay una pequeña... Sí, es como una pequeña mesita que me imagino ahí se pueden sentar con la vista al bosque bien bonito. Pero el mayor atractivo de este caminito entre los árboles es que al final te lleva a un mirador. Y este mirador también es uno de los más bonitos en este lugar, chicos. Miren qué bonito. Miren la vista que tenemos acá. Todas estas cordilleras, montañas que tenemos acá, volcanes allá al fondo. Sin duda, una chulada. Y es aquí donde viene la pregunta de oro, tío Frank. Uy, ya viene la lluvia, chicos. ¿Cuánto cuesta pasar la noche aquí en Brunate? Pues les cuento que por lo menos las opciones que he investigado son dos. La opción que tenemos es para 8 personas y tiene un costo de aproximadamente $500 y tienen derecho a usar la piscina helada, el sauna, que ya se lo voy a mostrar otro ratito, y también tienen derecho ustedes a usar la piscina de agua termal. Miren, la cabaña en sí es bastante grande, caben más de 8 personas, aproximadamente 15, 16. Tío Frank, ¿y qué pasa si yo quiero venir con mi grupo y somos más de 8 personas? Les cuento que pueden hacerlo, ya que la cabaña tiene una capacidad máxima para 16 personas aproximadamente. Eso sí, el costo por persona extra es adicional. Pero si ustedes solamente son una pareja, tío Frank, yo solo quiero venir con mi tortolito, también lo pueden hacer. $180 para 2 personas, con la única diferencia que solo van a poder hacer uso de la piscina helada. No van a poder usar el sauna ni tampoco el agua termal, sino que tiene un costo adicional de $100 por persona. Así que ojito con eso, nosotros reservamos en la aplicación de Airbnb. Ahí les puede aparecer el precio más detallado en caso vengan más personas, en caso vengan 2, en caso vengan 3. Ahí pueden ver más detallado el precio. Así que dicho esto, chicos, sigamos conociendo un poquito más de Brunate. Démosle. Bueno, chicos, miren, hay una actividad aquí en Brunate que es, bueno, para relajarse, para limpiar el espíritu. Cuando ustedes vengan aquí es bastante común que se encuentren una piscina como esta que, miren, yo en fotos pensé que era una piscina de agua caliente, esta grandezota que ven y que tiene una vista bien bonita a las montañas allá atrás. Pensé que era un agua caliente, pero me entero que es una agua helada, así que es de tomar eso en cuenta. Pero también tenemos esta otra que es una piscina pequeñita, esa sí es un agua termal, un agua caliente. Y se preguntarán, tío Frank, ¿qué pex con esas piscinas? ¿Para qué se utilizan? Pues miren, aquí hay un proceso de purificación que le llaman temazcal y pues ese es el que vamos a hacer ahorita. Pues bueno, miren, para los que se preguntan qué es el temazcal, es un lugar sagrado para la purificación y el renacimiento del cuerpo, la mente y el espíritu. Les cuento que en el temazcal de los chicos aquí de Brunate ofrecen un circuito de purificación que consta de 3 elementos principales. El sauna cuenta también con una piscina helada, que es esta que están viendo en pantalla, esta es la más grande, y también una pila caliente, que es esta que ven acá, esta es la más chiquita. Entonces básicamente estos 3 elementos que les menciono se utilizan para hacer el circuito, para purificar el cuerpo a través del sudor, el contraste de la temperatura que vamos a hacer y la relajación. Bueno, chicos, miren, aquí les muestro un poquito del sauna, que después nos vamos a salir porque fíjense bien, esto tira un vapor. Nosotros nos vamos a meter aquí ya en otro ratito. Esto tira un vapor, lo tiran aquí. Uy, qué rico huele, como que es ese olor, Sofi. Así es, y aquí te dejan este bocadito con hojitas de eucalipto. Ajá. Que también se las pones a unas piedras que hay por acá. Y así tira un vapor que va a cubrir todo el sauna. Así que nos salimos, chicos, porque esto está... ¡Uf! O sea, ya no veo a la Sofi. Se me perdió en el sauna. La Sofi ahí se queda allá. ¡Uf! Este sauna está potente, bichos. Así que miren, les voy a explicar rapidito en qué consiste. Vamos a pasar aquí primero al sauna, que es este que ven acá. Vamos a estar ahí quizás unos 5 o 10 minutos a ver cuánto aguantamos. Cuando nuestro cuerpo ya está bien caliente, vamos a pasar a hacer el choque de temperatura con la piscina que les comenté anteriormente, que es la piscina que tiene la vista a las montañas. Esa piscina, como es helada, pero como nuestro cuerpo viene bien caliente, ahí se hace un choque de temperatura. Y después de eso vamos a proceder a estar aquí en la piscina de agua termal para terminar el circuito. Así que vamos a meternos, chicos. Uy, y lo veo en breve. Va, chicos, hoy sí listos.
Hecho más. Bien, bajamos unas 5 libras. Sofía, ahí la encargada de... Del vapor. La encargada del vapor. Aquí estamos sentaditos ya, ¿ah, chicos? Ey, no ve qué rico huele, la verdad. Esto sí, hasta Luis Siris no se podía perder el sauna. Estoy sudando. Así que bueno. ¿Cuánto creen que aguantemos, bichos? ¿Unos 10, 15? Yo 15 minutos. 15, pongo la alarma. No, hombre, Va. tenés que sacar. A few minutes later. Hoy sí, chicos. Vamos, vénganse conmigo. Este sauna estuvo sabroso. No muy recomendado para quienes sean claustrofóbicos, pero porque si están completamente encerrados, el siguiente paso es venir directamente a esta piscina de agua helada. Se meten. Uy, porque me tiembla la mano. Y hacen aquí un choque de temperatura. A la caliente, ¿verdad? No, está bueno, mira, vean los bichos ya. Mira los bichos, ¿ves? Vamos, Lucini. Choque de temperatura. Mira, Sofita. Vamos, Sofi. Sofi, sienta el choque. Mira, es que te va, Y hay que meter la cabeza. Sí, todo el cuerpo. En serio. Toda la cuerpa, venga. Espérate. Venga. Tienes que sentir el choque. Uy. Uy. No era. Anda atrás de tu hermana. Ahora, Lucini. Está muy helada, me voy a morir. Solo pensar, tenés que completar el circuito. Solo vos faltás y nos vamos al agua termal. Venga. Baja. Ahí va, ve. Está súper helada. Ya no siento los pies. Dale. Sumergila. No, espérate, yo. No, que lo haga. Dale. Toda la cuerpo, pues. Eso es. Bueno, espero, no se nos va a salvar tu lito. Tenés que quedar aquí. No. Te va tu lito. No, pero jugoso, ¿va? Bueno, chicos, miren, ya que culminamos el paso 2, vamos al último, que se supone, miren, este es el más relajante, porque esta piscinita ya más chiquita que ven aquí, esta cabal es de agua termal, así que, venga, vamos a ver cómo está. Uy, sí. Sí, está caliente. Esta está calientísima. Y bueno, miren, el último paso, cabal aquí, una agüita termal. Bueno, desde la cámara eso pareció otra cosa, pero... Así que bueno, chicos, aquí vamos a terminar ya con esta agüita termal. El circuito culminado. No, la verdad que está relajante, va, bicho. Sí. Sí, está relajante. Ya me adapté. Ya no. Ya me siento tan caliente. Es que porque está súper helado. Está relajante. Mira mi pulso. Una pequeña pausa comercial en este videito para contarles, chicos, que si a ustedes les está gustando este videito, pues pueden regalarme un like. Aquí abajito está el botón de like, no va a costar absolutamente nada. Y miren, no sé por qué motivo, si no les digo, no se suscriben al canal. Me he fijado que aproximadamente el 25% de las personas que ven los videos son las únicas que están suscritas y el otro 70-80% solamente ven los videos. Chicos, ¿por qué no se suscriben? Voy a esperar aquí 5 segunditos solamente. Se van aquí abajito, apretan el botón de suscribir, no les va a costar, pero ni 5 segundos. Editor, un cronómetro de 5 segundos. Dicho esto, chicos, hoy que ya se suscribieron, le van a aparecer más seguido los videos del tío Fran para que se entretengan y conozcan más lugares bonitos de El Salvador. Seguimos con esta aventura. Démosle. Bueno, chicos, miren, entre una de las actividades que pueden hacer, además de estar en la piscina, además de estar ahí en la cabaña, además de los senderos que les comenté, eso no es todo. Miren, ustedes tienen la opción de ir a una cascada que está, miren, si se van caminando unos 40 a 1 hora, para los que quieren así hacer un poquito de ejercicio, pues pueden caminar hacia una cascada bien famosa aquí en la zona que le llaman Cascada El Conacaste. Pero si quieren ir en su carrito 4x4, pueden llegar lo más cerca posible y se tardan unos 15 minutos. Ya después va a llegar un punto en el que si el 4x4 no va a pasar, entonces pues ahí vamos a caminar un poquito. Nosotros ya vamos en camino a la cascada, pero vamos a tirar ya el droncito. Bienvenidos, chicos, a la Cascada del Conacaste.
Bueno chicos, miren, al final sí, nos costó llegar aquí a la cascada del Conacaste, pero vale la pena. El trayecto un poquito, recomendación más bien dicho, traer zapatos de montaña si vienen aquí a la cascada del Conacaste. Miren qué chulada, vamos a ver si nos metemos porque eso sí, está bien heladita, pero no digo más, aquí los dejo con más tomitas de esta bonita cascada y seguimos, vamos. Y bueno chicos, miren, como les comentaba, Brunate no solamente es la cabaña que acabamos de ver, sino que miren, aquí les lanzo otra tomita de dron. Es todo esto que ven por acá. Esto vendría siendo como una combinación de cabañas, senderismo, miradores. Así que ya que estamos hablando de miradores, los he traído al mirador que bueno, aquí en la zona le llaman el deck. Así le llaman, el deck. Aquí uno viene, ve el atardecer, miren qué bonito por aquí. 5 sillitas por acá, aquí Sofi y Luisini ya se adelantaron, listas para ver el atardecer, chicas. Así que miren. Sí. Sí. Aunque Está fuerte, pero aquí vamos a esperar. Miren que para este atardecer, recomendación. Si ustedes vienen aquí a Brunate, recomendación traer, o sea, repelente porque los mosquitos andan hambrientos. Pero miren, les cuento que nosotros para ver este bonito atardecer nos preparamos aquí el respectivo cafecito, una magdalena que se nos atravesó ahí en el súper. Así que vamos a dar aquí la chuponeada, chicos, y seguimos admirando este bonito atardecer. Así que provechito. Y bueno, miren, después del atardecer la noche ha caído. Por aquí les voy a estar dejando unas tomitas para que vean cómo se ve la casa de noche, que también se mira bastante iluminada, se mira bastante elegante con estas luces que tienen por acá. Pero les cuento que como ya es de noche ya va haciendo un poquito de hambre. Así que bueno, miren, quiero mostrarles la zona para los cocineros de la familia. Un lugar en la montañita pues no está completo si no tienen un lugar para hacer una buena parrilla. Miren, nosotros aquí estamos haciendo unos chorizos, pollo, carne asada y bueno, ya les vamos a mostrar a ver cómo nos queda el platillo. Así que por si ustedes vienen a este lugar y se preguntan si había alguna parrilla, pues no se preocupen, aquí están perfectamente equipados. Y ahí al fondo les quiero mostrar que bueno, ya para los que estén en otro nivel de cocina pueden hacer algo en este horno artesanal que ven acá. ¿Cómo que podemos hacer en el horno, Malmo? Pizza, quesadilla, pasta. Va, así que para los valientes denle ahí con todo. Así que miren, hoy estamos todos reunidos aquí en esta mesita. Este es uno de los 4 comedores que hay acá. Hay bastantes lugares donde pueden comer, pero optamos por este porque sí, afuera hay bastantes mosquitos y este de adentro lo sentimos bastante confortable. Miren, aquí les muestro una toma de la carnita, cómo quedó. Felicitaciones al chef. Quedó sabroso. El chef puede ser cualquier persona menos yo. Yo me encargué. fue un trabajo en equipo. Miren, aprovechando, esta carne está bien blandita. Hay cosas que ustedes no saben tras cámaras. Miren, para los que vieron este video, la carne que sacamos en este video, esa sí estaba dura, pero hicimos ahí un poco como una actuación fingiendo que estaba blandita, pero no, la carne estaba dura. Esta sí está blandita, así que no se diga más, chicos. Así que miren, este lugar está bien bonito para que ustedes coman así en familia, con la tía Roxana, para que chambreen. No sé, si tienen una tía que no la han visto en mucho tiempo, ahí hablan con ella. Mire, tía, y el Brian me dejó. Terminamos este año y regresamos, me embarazó, algo así. O sea, son chambres que pueden venir aquí. Cabal, me voy a casar el otro mes con el que me embarazó primero, algo así. Chambres que surgen en tertulias nocturnas. Así que provechito, chicos.
Miren, y para los que son amantes de las fogatas, miren, en el lugar ustedes pueden hacer una fogata, pero no en la parte de afuera. Entonces, como aquí hay mucha brisa, pues puede correr el riesgo que se corra una brasa, un poquito de fuego y se nos queme todo el bosque. Pero les quiero mostrar la opción que tienen acá. Tienen una chimenea bien bonita en la cual ustedes sí pueden hacer una fogata, ahí ponerse a chambriar, hablar de la noche. Tulio aquí le está dando fuego con un sopla chimenea. Mire que este sí se ve como que es del siglo, no sé, de esas que salen en las películas para... No, pero sí aviva la llama. Dale el avión ahí. El avión. No, sirve, ¿va? Está bastante funcional, así que para los que quieran una fogata, aquí la tienen. Y siento... Las cosas también aquí han dejado como la madera para que ustedes vayan como alimentando la llama, así que está bien bonita. Miren, se sientan aquí en estos silloncitos bien relax, ¿va? Traen sus marshmallows que nos están trayendo. Sí, como les comenté, aquí tienen unos pinchos para que ustedes vengan y los marshmallows los pongan así a calentar y estén ahí comiendo. Nosotros la regamos, pero hoy ya ustedes saben que la chimenea la tienen por acá, los marshmallows los ponen por aquí y 10 de 10. Pero bueno, chicos, nosotros terminamos el tourcito aquí conociendo Brunate, el cual para muchas personas es el mejor Airbnb de montaña de todo El Salvador. Cuéntenme ustedes en los comentarios, ¿quiere escuchar su opinión? ¿Le gustó? ¿No le gustó? ¿Por qué le gustó? ¿Por qué no le gustó? Nosotros nos despedimos porque la lluvia ha venido ya y justamente comenzó a llover al momento del checkout, así que andamos de suerte. Dicho esto, chicos, nos despedimos de esta aventura. Nos vemos en la próxima.